¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este programa especial que sale por la plataforma de la Izquierda Diario y Sin Pelos en la Lengua y también otras plataformas más que comparten este programa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Elio Adubiri, que es un compañero Bolivia, de la LORSI, Liga Obrera Revolucionaria en Bolivia, y con quien vamos a analizar las elecciones allá en el hermano país, que son mañana domingo 17, ¿no? ¿Qué tal, Elio? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Buenas, ¿qué tal? Bien, Buenas bien. noches a todos ahí en Perú. Un saludo grande a los trabajadores, a los sectores en lucha ahí en Perú. Bien, bien, un gusto contar con tu presencia, ¿no? Con el cual vamos a analizar las situaciones en Bolivia, porque acá en Perú siempre estamos muy pendientes de lo que pasa en Bolivia, porque, bueno, tenemos un pasado en común, además, todos los procesos son como vasos comunicantes en los cuales hay mucho relacionado, ¿no? Ahora, desde la LORSI, Bolivia han denunciado que estas elecciones del domingo 17 son de las más antidemocráticas en décadas, ¿no? ¿Nos puedes explicar en qué consiste la anulación de la candidatura de Evo Morales y cómo la proscripción de su candidatura han jugado en pared tanto el gobierno de Arce como la derecha? Sí, sí, es terrible. Son las elecciones más antidemocráticas en décadas. Paradójicamente, son casi leyes o habían trabajado en esto Evo Morales en el 2018, ¿sí? Porque él se encargó de que a la izquierda del MAS no exista nada. ¿Sí? Los mineros en Guanuni habían peleado a hacer un partido de trabajadores, un PT, pero la legislación en ese momento, ya estaba empezando a manipular Lago Morales, anuló esa posibilidad de que salga un partido de trabajadores. Entonces, hoy, ya agravada la situación, es peor, o sea, trabajadores, sectores, campesinos no se pueden presentar a estas elecciones, está cerrado todo para que se presenten solamente empresarios o estos políticos de derecha, ¿no? Ya más en la explicación en concreto, por ejemplo, como te digo, Evo Morales usó el poder judicial para sacar leyes que proscriban a agrupaciones que sean más a la izquierda del MAS. Ya con Arce, ¿sí? Tomó control del Poder Judicial y, por ejemplo, había unos magistrados que tenían que, su periodo fenecía el 2023, alargaron su periodo y con esos magistrados lograron modificar la Constitución para que, la Constitución, unos artículos para que Evo Morales no se pueda volver a presentar, ¿sí? Modificaron esa ley. Luego estuvieron los procesos penales sobre estupro que le hicieron a Evo Morales, ¿sí? También eh, Evo Morales intentó buscar otras siglas porque aquí en Bolivia hay un comercio de las siglas, ¿sí? Hay siglas que no tienen nada de gente, pero se dedican a vender las Claro. siglas. Nos referimos a partidos, Intentó Evo ¿correcto? Morales agarrando esas siglas también presentarse, pero cada sigla que quería agarrar le ponían un amparo constitucional, observaciones y no se pudo presentar. Lo último que intentó Evo Morales fue movilizar, pero como te digo, ya había en toda su gestión dividido las organizaciones sociales, entonces casi que al principio empezó con fuerza, pero fueron debilitándose y se logró el gobierno, el régimen, los partidos de derecha lograron arrinconar esa movilización al sector solamente ya del Chapare, de donde es Evo Morales, ¿no? O sea, es todo un proceso del régimen, partidos de derecha, gente de su mismo partido como Arce, que lo arrinconan y proscriben la posibilidad de que se presente este señor, pero con ello las aspiraciones de sectores indígenas que lo apoyan aún, ¿sí? Tiene una base electoral de por lo menos unos 30%,
pero lamentablemente ese sector no tiene representación hoy precisamente porque la derecha, la gente de su partido del MAS, lo arrinconó y lo proscribió, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ahora ese es el escenario que vivimos, ¿no? Difícil, ¿no? Ahora, de cara hacia mañana, ¿quiénes son los favoritos para ganar las elecciones, ¿no? Pues viendo la prensa internacional, algunos encuestadores dicen que candidatos de la derecha van a, van a llegar. ¿Y cuál ha sido el papel del imperialismo en todo ese proceso? Sí, como te digo, el régimen, los partidos de derecha y los mismos de su partido, el sector arcista, arrinconaron toda la situación en el país para que solo hayan candidatos de derecha, empresarios y casi nada a la izquierda que represente al pueblo. Por ejemplo, está Tuto Quiroga, que fue vicepresidente de un dictador como fue Hugo Banzer Suárez, que es el nexo directo con el imperialismo norteamericano. Este candidato ayudó o ayuda a Corina Machado, estos políticos reaccionarios que están ahí en Venezuela. Después está Samuel Doria Medina, que es un empresario cementero acá en Bolivia, que ha estado también en regímenes neoliberales. Es como que se está dando otra oportunidad para entrar. Manfred Reyes Villa, que es un ex militar y viejo político también de la época del periodo neoliberal. Este joven Johnny Fernández, que es el hijo de un empresario también, un empresario cervecero, un empresario grande aquí en Bolivia, es el hijo, el que se está presentando. Después está también Rodrigo Paz, que es otro hijo de otro expresidente, ¿sí? Entonces, casi que la situación dejó para que solamente podamos elegir a ellos, no hay opciones, o sea, otra opción a otro lado no existe. Ahora, el MAS, como está totalmente fragmentado, eh, puso a Del Castillo, que era el ministro del Interior, pero que no tiene ninguna intención de voto. Eh, También está una parte que salió de Evo Morales, que es Andrónico Rodríguez, que está intentando dialogar con sectores de la clase media. Puso a su vicepresidenta a una persona que apoyó a un feminicida. Ese es su intento de conciliar y intentar dialogar con las clases reaccionarias, clases medias reaccionarias de este país. Entonces, por tanto, la situación ha dejado solamente estos candidatos, ¿no? Ahora, como te digo, o sea, el imperialismo está con este Tuto Quiroga, que es su cara más visible. Samuel Doria Medina, como que hace un juego que no estamos con el imperialismo, que en este mundo multipolar hay que ver, pero no, o sea, ellos fueron, por ejemplo, a un encuentro en Estados Unidos, en Boston, a todos estos candidatos los llevaron para ver las propuestas. Entonces el imperialismo ahí tiene sus fichas. Hay un empresario que empezó a destacar últimamente, que es Marcelo Claure, que es dueño de un club, del Club Bolívar, que es la conexión directa con Estados Unidos. A él le interesa mucho el negocio del litio y quieren enriquecerse con el litio que tiene el país, ¿no? Algo Carlos. bien, Helio. Sí, acá está, perdón, no, estaba acá, estaba apagado mi micro. Ahora, ¿cuál es la también? Se da esto en un contexto de crisis en Bolivia, ¿no? Se ve también por las noticias, distintos fuentes internacionales, ¿no? ¿Cómo se vive ya la situación económica de cara a las elecciones? O sea, es decir, entiendo pues que hay una cierta inflación, cómo es la canasta de vida, alcanza, no alcanza. Entonces, ¿cómo y qué plantean los distintos candidatos para salir de la crisis? Sí, previamente en la gestión de Evo Morales, todos esos años que se quedó como presidente, los empresarios y las clases dominantes de aquí del país se robustecieron, o sea, crecieron un montón, los bancos crecieron un montón, los agroindustriales se llegaron el pecho, por eso hicieron en el 2019 el golpe de Estado, cuando Evo Morales intentaba reelegirse.
Bueno, las clases dominantes hoy, la crisis que vivimos, la tienen controlada porque el año pasado, junto a ARCE, firmaron un convenio de 10 puntos que liberalizaba la economía. ¿Sí? O sea, les daba permiso, ya no había el control del Estado para regular los dólares o los productos. Entonces, gracias a ese acuerdo que hizo con los empresarios pudieron sacar sus dólares afuera. ¿Sí? Muchos de sus productos los pueden ya vender afuera sin ningún control del Estado y la razón es que aquí empieza a escasear en el país. Ganan porque sacaron sus dólares y los tienen afuera, pero también meten acá y especulan con la escasez de dólares. ¿Sí? Y en el sector agroindustrial, por ejemplo, un ejemplo claro es que vende carne, por ejemplo, a China y prefiere venderlo afuera porque los precios son mejores y el contraste es que aquí empieza a escasear y la gente, la población empieza a sufrir de estos productos de la canasta familiar. En general, casi todos los productos que se importan han subido, casi al doble. Los salarios no han subido para nada. Existe mayor precarización. El gobierno de Arce terminó la tarea que empezó Evo Morales al precarizar muchos de los trabajos. Y bueno, hoy la crisis, los sectores del campo pobre lo están sufriendo más. En las ciudades también se nota la crisis. Cada día es la noticia que sube el pollo o baja el pollo. Y de eso se están beneficiando los empresarios. Ese es el tema, que los empresarios están manejando esta crisis y los grandes beneficiados de esta crisis son los empresarios, ¿no? Y ahora, como te digo, también adecuaron todo el camino para meter a un gobierno que va a ser también un empresario hasta el día de mañana, ¿no? En las elecciones del día de mañana. Ah, correcto. Entonces la situación viene de esa manera, ¿no? Entonces ahí estoy llegando porque, dicho sea de paso, hemos tenido, bueno, se ha tenido gobiernos masistas, le dice ya, ¿no? Del MAS. Y que Sí, durante este tiempo, en vez de ir más allá, profundizar cambios sociales, han cogobernado en favor de los empresarios. Creo que ese es un balance general que nos ayuda a entender que la crisis siempre al final de todas la termina pagando el pueblo trabajador, ¿no? La gente común y corriente, aquellos que no tienen absolutamente nada y tienen que vender su fuerza de trabajo, y ellos son quienes pagan la crisis, ¿no? Los empresarios especulan, como han manifestado, aprovechan de todos estos elementos en favor suyo, ¿no? Ahora, eh, a ver, ¿cuál sería entonces un pequeño balance brevemente, ¿no? Del papel que ha jugado el gobierno de Evo, el de Arce, para llegar a esta situación, ¿no? Y también cuál es el papel de los sindicatos, ¿no? Las burocracias sindicales, ¿no? Que están pasivas, están tranquilas o a qué juegan, no sé. O cuál es claro. su orientación. Sí, para mí, para definirlo claro, Evo Morales y Arce conciliaron con las clases dominantes. En ningún momento estaba el proyecto de cambiarlos, expropiarlos, en ningún momento conciliaron con ellos. Eso no se hace solamente por la presencia de ellos, sino que a través de demagogia y mucha también corrupción, tienen a la COP de su lado, a toda la dirigencia de la COP, encabezada por Borachi, la tienen casi semi-estatizada, porque muchos de estos dirigentes marcan en algún ministerio, en algún lugar, y después son representantes como de la COP y de otras centrales que hay aquí en el país. O sea, Evo Morales y Arce conciliaron con las clases dominantes, tienen dividido a los dirigentes, a los trabajadores, y bueno, cumplieron un rol reaccionario contra el movimiento de masas. ¿Sí? Es más, Arce y en el juego que ellos se metieron dentro de este régimen, terminan divididos, el MAS termina dividido en tres facciones. Eh, bueno, ese fue el rol. Hoy hay mucha precarización.
por ejemplo, Arce y Evo. Yo trabajaba en los aeropuertos y terminaron por imponer el Estatuto del Funcionario Público, que es una forma de terciarizar en el Estado. Nosotros estábamos sindicalizados, destruyeron un sindicato ahí en los aeropuertos de 50 años de existencia, lo destruyeron y encima cuando los votan ni les pagaron, no nos pagaron ni los finiquitos, indemnizaciones, lo que podía corresponder, no lo hicieron. Pero no solamente es mi caso, sino que hay distintos lugares como en Fabriles o en sectores como Aseo Urbano que están hoy peleando para recuperar derechos que supuestamente cualquier persona dice, pero en un gobierno que se decía socialista no debería haber eso. Al contrario, estos regímenes progresistas han allanado el camino para que la derecha hoy vuelva, como lo que te contaba del precio de la carne, de los productos de primera necesidad. Ya existe por atrás un ajuste, o sea, le están dejando la mesa servida a la derecha porque ya hay un ajuste, ya hay una elevación de precios, ya hay esa escasez y especulación, donde las clases dominantes se sienten contentas y felices porque ganaron en el periodo cuando estaba de Morales y hoy también con Arce, que le deja toda la cama tendida y todos los platos servidos para que entren y también hagan lo que tienen que hacer estos candidatos, ¿no? Que todos al unísono dicen ajuste fiscal, ¿sí? Y ajuste fiscal significa ataque a la educación, a la salud, y quieren cerrar también las empresas estatales deficitarias. Van a desarrollar un neoliberalismo recalentado, ¿sí? Pero más Arce y Evo le dejaron toda la mesa servida para que hagan estos derechistas que van a entrar ahora, ¿no? Sí, como está manifestado, ¿no? Estos gobiernos que, bueno, la intención de gobiernos que tiene rostro progresista, de izquierda, no es confrontar, ¿no? No es acabar con el capitalismo, sino es administrar el Estado, ¿no? Y cuando hay un proceso de ascenso económico, obviamente, pues, que va a haber chorreo para todos, ¿no? Pero cuando hay un proceso de crisis, ahí tienen que ajustar, como todo administrador del Estado burgués tiene que ajustar. Y la crisis al final la termina pagando el pueblo trabajador. Y el pueblo trabajador, como quiere salidas, ve que estos gobiernos de izquierda terminan aplicando el ajuste, ¿no? Y como tú dices, terminan allanando el camino para que surjan expresiones por la derecha, inclusive más radicalizadas, ¿no? Eso sucede en Argentina, sucede en Brasil, en Bolivia, acá en Perú también, ¿no? Entonces, y yendo al tema y de fondo, también he leído un pronunciamiento en el cual, bueno, ya Evo hace varios días ha llamado al voto, al voto nulo. De igual manera, un documento que han sacado la LORSI, la Izquierda de Bolivia también llaman al voto nulo. ¿Nos podrías explicar, por favor, por qué están llamando a voto nulo? Ahora, no va a faltar aquellos, por ejemplo, acá en Perú y algunos lugares, oye, pero llamando tú al voto nulo, no le haces el juego a la derecha, porque ese es siempre lo que se dice, ¿no? En Argentina, por ejemplo, decían, oye, en las elecciones tienes que decir entre Massa o Milei, porque si votas si te abstienes, estás apoyando al fascismo, ¿no? Es más o menos lo que dice, ¿no? Entonces, la salida de estas corrientes netamente electorales es un voto electoral, ¿no? Pero no creo que no ven el trasfondo mayor, que es un trasfondo de lucha de clases. ¿Podrías explicarnos, por favor, la posición sobre el voto nulo? Claro, sí. Nosotros desde la LORSI vamos a ir al voto nulo porque se han generado las condiciones para no dar más opción a sectores de vanguardia, sectores obreros, sectores campesinos. O sea, no hay más opción. El régimen que ha llevado precisamente, como vos dices, estos gobiernos progresistas como Arce y Evo en sus gestiones, no hay opción para el pueblo. Por lo menos podría ser algo, es más, había una esperanza y los sectores masistas estaban como con esperanzas con Andrónico, y en el último debate no defendió nada, se integró completamente a las clases dominantes. Es como cuando vino el rey de España, Andrónico, se arrodilló, se le arrodilló. Entonces, bueno,
Todos los del MAS hicieron eso. No, al pueblo no le dejaron otra opción. Nosotros apoyamos el voto nulo porque no hay otra opción. Es más, la posibilidad que queríamos, como te digo, en años anteriores de intentar hacer el PT o una forma de expresión política independiente de los trabajadores, la cortaron. No hay otra opción. Hacemos el voto nulo porque no hay otra opción más que hacer. Pero ahora, como vos decías, estas formaciones progresistas están dando estos gobiernos de derecha y, como vos dices, hasta radicalizado. Bueno, es responsabilidad de ellos, en primer lugar. ¿Sí? Y lo que cabe a los sectores de vanguardia como nosotros es organizar, porque ahora con estos gobiernos de derecha que alentaron ellos y que ellos, en un sentido, también le desarrollaron los programas de ajuste, nosotros tenemos que organizar a la vanguardia que está peleando. Como te digo, hay sectores obreros como la francesa, sectores de aseo urbano. Hace unos días aquí en La Paz estaban bloqueando el botadero de residuos, trabajadores que los están queriendo precarizar, ¿sí? Y todos están en ese tren. Ninguno de los candidatos que están mañana dicen salario, aumento de salario, más empleo. No, ninguno de ellos. Todos vienen al unísono, ajuste, ajuste, ajuste. Bueno, desde ese punto de vista nosotros tenemos que organizar como revolucionarios. Y cuando nos quieren decir los progresistas, ustedes están apoyando a la derecha con el voto nulo, ustedes generaron la situación. Para mí es una hipocresía de estos que sacan esos argumentos, porque es argumentativo, porque en los hechos ellos añalaron el camino, ellos le dieron la posibilidad de que la derecha resurja, no los acabaron, ¿sí? Porque las movilizaciones de donde vienen, producto Evo Morales, Arce y todos ellos, querían acabar con el orden burgués. Decían nacionalización bajo control de los trabajadores sin indemnización. ¿Qué hicieron estos gobiernos? Les dieron indemnización, se arrodillaron ante las clases dominantes y hoy le dan el paso para que entren con paso de parada. Esa es la responsabilidad de ellos. Para mí es argumentativo, solamente de frases, decir ustedes apoyan a la derecha. No, ustedes le hicieron crecer la derecha. Ustedes le dieron algo, ustedes le dieron los millones que ganaron. Y ahora se están acomodando como empleados de ellos porque no le pelean nada. Bueno, ahora tenemos que organizar los sectores que están en lucha y los sectores inconformes que van a pelear, que digamos también nosotros pensamos que están en el voto nulo. Como te decía al inicio, hay sectores campesinos que no se sientan representados con estos neoliberales, ya en el campo los conocen muy bien, saben cómo son la derecha, o sea, también esperemos mañana se va a ver en las elecciones si va a haber un margen del voto nulo que esté expresando también esa inconformidad, ¿no? Correcto, Helio, muy bien por argumentar la situación del electoral, ¿no? Creo que es similar a la nuestra, ¿no? No es que estemos en contra de las elecciones, ¿no? Nosotros disputamos las elecciones, vemos a las elecciones como una táctica dentro de una estrategia, ¿no? Nosotros tenemos que ir a disputar, a agitar un programa de cambio, de transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, si es que y peleamos por que la clase trabajadora tenga una salida, tenga una alternativa. Entonces, eso es creo que el escenario y la política nuestra, ¿no? Ahora, también ustedes están en sus distintos comunicados, hacen un llamado a un gran encuentro obrero y campesino. ¿Qué objetivos tendría este encuentro y cómo este encuentro que ustedes están proponiendo se diferencia de otras opciones del MAS o también sectores de la derecha que llaman a construir un frente de unidad nacional? Claro, nosotros queremos llamar a esos sectores que están resistiendo, no están empezando, ya están resistiendo hace un buen tiempo. Queremos reflexionar con ellos sobre las vías para construir una alternativa. O sea, con esos sectores tenemos que reflexionar e intentar sacar esta conclusión. Como vos dices, hacer un balance de lo que hizo el MAS, que concilió, que les está dando todo el poder que ahora empiezan a tener. Entonces, desde ese punto de vista, es ya nomás para la vanguardia discutir una alternativa independiente políticamente de la derecha y también del MAS que concilió con las clases dominantes. Ahora, en este encuentro nosotros
queremos agrupar, pero también queremos reflexionar con ellos y proponerles desde la organización un programa, ¿sí? Que esté a la par de la crisis, ¿sí? No al pago de la deuda externa, no al pago de las indemnizaciones a las transnacionales, como lo hizo el MAS, y definitivamente romper las cadenas de la dependencia, que por ejemplo todos estos candidatos ahora están hablando de que no tenemos que prestar, no vamos a prestar del FMI o nos vamos a prestar de los chinos. O sea, todos ellos es préstamo, es endeudar al país, pero después es para que se beneficien ellos. No es que eso va a traer, como muchos están sembrando la esperanza de que eso va a traer la estabilidad al país. No, son negocios para ellos. En la Argentina, por ejemplo, a Milei, que es pro norteamericano, le dieron un crédito, pero todo eso ya desapareció porque se lo llevaron los que sacan la plata de ahí, todos los empresarios. Es como la operación que se hace acá, es para ellos nada más. Y eso nosotros en esos encuentros queremos reflexionar con los trabajadores por la escasez hoy que hay, el monopolio estatal del comercio exterior, permitirá enfrentar la fuga de dólares, controlar a los agroindustriales o expropiarlos definitivamente porque están viviendo del país, porque después su objetivo es irse de acá, no es que se van a quedar en el país, ¿sí? Tenemos ese programa que queremos en esos encuentros discutirlos y llegar a conclusiones importantes con los trabajadores, ¿no? Correcto, Helio, muy bien. Creo que un primer balance de lo que se viene es son los límites del reformismo, del progresismo. Entonces, si estos progresismos bueno, que una vez llegan al administrar el Estado, no confrontan, como es en el caso que vemos a nivel internacional, terminan aplicando las políticas de ajuste y gobernando como la derecha, ¿no? Entonces eso es un primer, creo, balance y que acá en Perú estamos viendo pues con mucha atención, ¿no? Porque en algún momento muchos sectores de la vanguardia, inclusive ahora, ¿no? Ven en Bolivia un modelo a seguir, ¿no? En los procesos de Evo y muchos sienten afinidad por Arce inclusive, ¿no? Pero creo que es necesario hacer un balance para entender cuáles son esas trabas que tienen estos procesos y el movimiento de masas tiene que ir mucho más allá, ¿no? No puede quedarse simplemente con la administración del Estado, ¿no? Sino tiene que, como tú has dicho, cambiarlo todo, ¿no? Discutir todo. Y eso pasa por una alternativa de los trabajadores, ¿no? Te agradezco bastante, Helio, por esta oportunidad con la que nos podemos analizar las caras hacia mañana, ¿no? Y tus palabras finales a todos. Bien, sí, no, para todos los trabajadores, sectores campesinos de nuestro país y también ahí en Perú, ustedes están viviendo un régimen de la derecha, ¿sí? Que es donde les está dando negocios brutales a toda la burguesía peruana. Hoy todos tenemos que dar cuenta que las clases dominantes están buscando hacernos pagar la crisis a los trabajadores, a sectores precarizados. Ya no hay ese tiempo donde un trabajador podía tener todos los derechos, o por lo menos salud, o por lo menos una pensión. Hoy están pensando hasta en liquidar esas pensiones. La ultraderecha como Milei está pensando hasta en liquidar, está haciendo gemir a nuestros jubilados en Argentina. Entonces, ese es el problema, ese es el programa que desarrolla la derecha. Entonces, nosotros tenemos que responder a esa altura, tenemos que organizar esa izquierda radicalizada que piensa en expropiar lo que nosotros mismos trabajamos. Esas fortunas que tienen ellos es el trabajo de cientos y cientos de obreros precarizados y obreros de años de trabajo y sectores campesinos que han sido explotados y que en estos años del gobierno progresista, por lo menos aquí en Bolivia, no han visto beneficios. Hay sectores aquí aledaños al alto donde yo vivo, donde no han recibido nada del famoso proceso de cambio. Entonces, ellos les llaman a reflexionar y hay que organizar porque lo que se viene ahora con la derecha
es el ajuste y nos van a querer hacer pagar la crisis. Yo opino que ellos tienen que pagar, han ganado millones todos esos años. Entonces, ahora les toca pagar la crisis a los empresarios, a las clases dominantes. Eso les diría. Y Elio, ahí tal vez complementar algo que tú has manifestado, ¿no? Que la única forma de enfrentar a estas derechas que hay, ¿no? Como tú has manifestado en Argentina, en Perú, en Brasil, en Bolivia, en Chile, es con una izquierda radicalizada, ¿no? Es que esté en las calles, que esté en la movilización, que pelee. Las izquierdas progresistas, pues su eje no es pelear, su eje es gobernar, conciliar, entonces, cuando está demostrado, cuando llegan a ser gobierno, pues aplican el ajuste, entonces la única forma es salir a las calles con una izquierda radicalizada, ¿no? Que se ponga al frente, que salga, que esté en la lucha de clases, ¿no? Despertar un movimiento de los trabajadores, obreros y campesinos, entonces eso hay que bregar y creo que esa es una tarea importante que también nos llevamos acá en Perú, ¿no? No hay, hay que confrontarlo y no podemos confrontar pues pidiendo permiso al imperialismo, sino con una izquierda radicalizada. Muchas gracias, Helio. Te agradezco por ello y un saludo muy afectuoso a los compañeros de la LORS y la izquierda Diario de Bolivia. Muchas gracias. Un abrazo ahí en Perú a todos.